Hola, soy Adela Jara Y yo, Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy nos acompaña Glauco Valdivieso. Glauco es médico psiquiatra, psicoterapeuta TREC y DBT. Trabaja como médico psiquiatra en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y es editor asociado de la revista latinoamericana de personalidad, director médico y cofundador del Instituto Peruano para el Estudio y el Abordaje Integral de la Personalidad. Y también es coordinador del programa DBT de adultos y adolescentes con desregulación emocional en sentidos. Glauco, bienvenido a Dos Psicólogas Conversan. Va a ser un privilegio tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Glauco, muchas gracias por estar aquí. Es una alegría para nosotras poder conversar con un médico psiquiatra que además se ha formado en dos escuelas psicoterapéuticas y eres un buen psicoterapeuta. Así que una maravilla tener un psiquiatra que es psicoterapeuta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto poder estar acá en esta entrevista, en esta charla. Y bueno, he visto también anteriormente las entrevistas, las charlas que han tenido con otros profesionales y me parece genial lo que están haciendo. Gracias, Glauco. Nuestra primera pregunta va dirigida a que nos llama la atención de que en los últimos años este diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, el llamado trastorno borderline, es mucho más conocido. Es decir, hasta en entrevistas en la televisión hay personajes de la televisión que lo dicen, ¿no? Yo tengo trastorno límite de la personalidad, me lo dijo mi psiquiatra, eh, y se habla muy de, bueno, yo soy borderline, ¿no? Es decir, se habla mucho muchísimo más de este término. Nos gustaría que nos clarifiques cuáles son los indicadores, los rasgos de este trastorno de personalidad. Sí, bueno, el trastorno límite o limítrofe de la personalidad, que es, digamos, el término por el que mejor se podría hablar, es su término pues en español, ¿no? Eh, es un trastorno de la personalidad que implica un reto clínico para los profesionales de salud mental y que también incluso por los componentes conductuales que tiene, también implica un reto para otras especialidades dentro de lo que es el campo médico, e incluso también y en general en la vida diaria. Eh, el trastorno del límite de la personalidad tiene dos componentes, pero antes de hablar específicamente del trastorno límite, creo que es importante conocer que los trastornos de la personalidad en general se caracterizan, en primer lugar, porque hay un componente de una alteración marcadísima de la identidad. Y la identidad es un componente que generalmente en el aprendizaje de los profesionales de salud mental no es algo que está muy bien explorado, sino más bien coge elementos psicodinámicos que no se exploran mucho, pero la identidad, teniendo en cuenta qué es lo que nos hace como personas, en el que nos hace ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, también coge elementos de nuestra motivación, nos permite conocernos en cuanto a nuestras limitaciones y fortalezas, todo eso es el componente principal que cuando está alterado, eh, estamos pues hablando sobre un problema de personalidad. Pero cuando esta identidad eh, ya comienza a ser disfuncional, es decir, ya altera las áreas importantes de nuestra vida, como nuestra capacidad de relacionarnos a los demás, nuestra capacidad de tener relaciones íntimas, de tener amigos y personas cercanas, cuando también altera nuestra capacidad de poder tener un trabajo, de poder tener estudios sin complicaciones, de poder relacionarnos adecuadamente en nuestro ambiente familiar y todo eso que corresponde a la vida de una persona eh, en este mundo social. Entonces ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Ya no tanto un problema de nuestra forma de ser, sino de un trastorno que está complicando nuestra vida en general. Y cuando hablamos del trastorno limítrofe de la personalidad, pues estamos hablando de un patrón de comportamiento, un patrón
de vivencias en donde se ve una marcada desregulación emocional. Las emociones se viven muy intensamente, ¿no? La manera en cómo reaccionamos a los problemas y a la vida es muy, muy disfuncional, aparecen discusiones, aparece una marcada agresividad, aparecen actos reactivos como parte de la impulsividad, y en el que, como hemos seguramente conocido a personas con el diagnóstico de TLP, o en cada uno en nuestros lugares de trabajo, conociendo a alguien que tiene el diagnóstico de TLP, aparecen los intentos suicidas, las autolesiones, aparecen distintas formas en el que la impulsividad va tomando un lugar predominante en la vida, ¿no? Y bueno, solamente esto del riesgo suicida y las autolesiones es, digamos, como que lo más representativo, lo más observable, pero hay una serie de conductas que demandan demasiada impulsividad en estos consultantes. Glauco, una pregunta, y cuando hablamos de dar un diagnóstico, ustedes, los médicos, psiquiatras, toman en cuenta este tema de, por un lado mi pregunta es el tema de la edad, y por el otro lado, la pregunta que hacen los familiares de personas que tienen estos diagnósticos es, nos dicen, ¿hay un componente genético? ¿Es epigenético? Si nos puedes explicar esas dos partes, la edad y la genética o epigenética. Uh-huh. Bueno, eh, cuando nosotros damos un diagnóstico, principalmente nos estamos basando en los componentes biológicos, o sea, viéndolo desde el punto de vista médico, ¿no? Vemos si hay algunos componentes biológicos como antecedentes, factores de herencia en algunos de los familiares. Vemos también, por ejemplo, si es que hay antecedentes perinatales, ¿no? Antes de, bueno, Durante la gestación. durante la gestación y demás, ¿no? Que ese es un componente, pero digamos que no es tan sugestivo de que si una persona ha pasado por antecedentes biológicos, se vaya a presentar impulsividad o se vaya a presentar algo relacionado al TLP, sino más bien, esta es una base, es una condición biológica, pero el TLP se caracteriza porque también el contexto tiene mucho que ver. Las invalidaciones constantes en las primeras etapas de la vida, las experiencias de abuso en todas sus formas, los problemas de relación en las primeras etapas de la vida y lo que va a venir más adelante. Entonces, esto es para tener presente de que hay un componente tanto biológico como psicosocial o contextual. Y de esta manera, pues estoy hablando sobre la teoría biosocial de Marshall Linehan para poder explicar un poco las conductas que aparecen en el trastorno borderline de personalidad o límite. Pero para el diagnóstico, ya por cuestiones legales, por así decir, o por cuestiones de estandarización de todos los profesionales de salud mental, sobre todo en las instituciones públicas, uno tiene en cuenta una serie de criterios que forma parte del CIE-10 o de la clasificación internacional de las enfermedades, sobre todo en la sección de los trastornos mentales, y el DSM-5, que bueno, eso no lo utilizamos acá en el Perú, pero sí tiene bastante interés por otros en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente se coge de una serie de criterios, pero que en la práctica real no es tanto de que una persona encaje dentro de una serie de criterios como si fuera pues una receta de cocina, ¿no? Pero esto es lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y esto se debe a que tal vez no se ha explorado un poco más en este tema de los trastornos de la personalidad en nuestro medio. Uh-huh. Gracias. Entonces, estos criterios, estas variables ayudan al profesional de la salud mental
a poder tener una idea un poco más estructurada de qué es lo que está pasando en la situación del paciente y cómo está funcionando, y le permite, entiendo yo, Glauco, diseñar una propuesta de intervención, una propuesta de tratamiento para ayudar a esta persona que sea cada vez más funcional en su vida, tomando en cuenta sus rasgos, ¿cierto? Ahora, sí, hay algo que me viene a la cabeza muchísimo cuando hablas de criterios, cuando hablas básicamente de la clínica, de estos rasgos impulsivos que algunas personas con estos rasgos de personalidad los llevan a tener conductas de autolesión, quizás incluso sin intención suicida o también con intención suicida, como lo dices tú. Y digo, todo esto lo conoce la gran mayoría de personas que acuden a la consulta de salud mental, que tiene estos rasgos, que pueden resumirse en un diagnóstico de trastorno. Si es así, como bien dijo Adela cuando empezamos, ahora que mucha gente viene ya a consulta diciendo, yo tengo TLP, no, es que yo tengo trastorno limítrofe de personalidad. Lo ves en las redes, hay páginas en Instagram donde la gente describe sus síntomas, grupos donde dicen, es que yo tengo TLP y hago esto y hago lo otro. Y yo tengo la gran inquietud y digo, ¿de qué le sirve y para qué sirve que la persona que va a la consulta conozca que tiene una etiqueta? ¿Ayuda en algo? ¿De qué no ayuda? ¿Por qué esta tendencia que estamos viendo? ¿Qué tan funcional y saludable es o no lo es? ¿Cómo lo ves tú? Mm, bueno, en realidad, sí, las redes sociales y los medios de comunicación en general, ya con el tiempo se han encargado pues de etiquetar no solamente al TLP, sino también en general los patrones de conducta actuales en cualquier persona, ¿no? Y hay una tendencia a decir esta persona es así con tal etiqueta por tal motivo. Sin embargo, esto pues lleva a mucha confusión, incrementa la desinformación, y es que el TLP, debido a los componentes que tiene, es algo, bueno, y las complicaciones que trae en la vida de la persona y de quien está alrededor de ella, eh, pues es algo que hay que tomarlo con muchas pinzas, porque es un diagnóstico crónico, severo, que no se manifiesta de una forma así tan observable o tan disfuncional todo el tiempo, porque es como un patrón fluctuante de conductas y de emociones reguladas en un largo periodo de tiempo en el que no toda la vida la persona está disfuncional, porque van a haber momentos también de tranquilidad. Es por eso que es muy susceptible al contexto y a los problemas de la vida de la persona. Pero es por eso que puede llevar a confusión, porque incluso para los profesionales de salud mental les cuesta un poco, a muchos, el llegar a diferenciar este diagnóstico de otros problemas de salud mental. Entonces, las personas fácilmente también pueden confundirse y porque leen tal cosa o porque se dejan llevar quizá por las etiquetas, pueden autocatalogarse de cierta manera, pues que de alguna forma eh, retrasa su diagnóstico, retrasa el conocimiento de la severidad que implica y no tienen un acercamiento profesional de salud mental que puedan identificar este problema a tiempo, y así es como se cronifica, ¿no? Porque como se toma de una manera tan natural de que los TLP quizás están por ahí, por el mundo, y tal vez no pasa nada porque tal vez no están pasando por algún problema y no se manifiestan estas conductas disfuncionales, entonces es algo del cual no hay que preocuparse. Pero este es un diagnóstico que tiene que ser diagnosticado o identificado tanto por médicos psiquiatras, por psicólogos clínicos o por algún otro profesional afín a la salud mental. Entonces, tiene que ser llevado a un tratamiento especializado. Ujú. La maravilla de tu trabajo, Glauco, es que tú experimentas los dos lados, ¿no? El que el paciente viene por primera vez a ti buscando al médico psiquiatra para hablar de problemas más complejos, como podrían ser los indicadores de este trastorno de personalidad, y también puede venir a ti un paciente
que por primera vez llega a un proceso de psicoterapia y que te busca como psicoterapeuta, e incluso que ya tiene un psiquiatra que te puede decir, hace un año que ya voy donde un psiquiatra, tomo esta medicación, pero vengo porque quiero un psicoterapeuta que sea psiquiatra como usted o quiero cambiar de psiquiatra. En ese camino, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo como psicoterapeuta, como psiquiatra? ¿Y qué es lo difícil y lo gratificante? Ujú. Bueno, lo más difícil eh, es cuando estoy frente a un paciente que ha tenido antecedentes de haber pasado por múltiples terapeutas previos, psiquiatras, psicólogos, y es que esta es una característica bastante frecuente en estos pacientes, ¿no? Están buscando terapeutas, pasan de terapeuta en terapeuta buscando que encajen sus características con aquello que un terapeuta puede brindarle, ¿no? Lastimosamente, no todos tenemos el conocimiento sobre esta falta de motivación y esta constante búsqueda de profesionales, en estos pacientes, de búsqueda de profesionales que puedan adherirse a sus condiciones y porque muchos pacientes también están buscando una solución inmediata, porque este es un problema crónico y como una reacción inmediata es la de encontrar también el alivio inmediato. Entonces, no todos los terapeutas pueden ofrecer eso. Me ha tocado también muchos pacientes en los que ya tiene un conocimiento de que, bueno, tal terapeuta con ciertas características o con cierto enfoque terapéutico o un psiquiatra con un enfoque quizás muy médico o muy biológico, no va a ser para mí. Entonces, también eso es, digamos, para mí aceptable porque es comprensible. Estos pacientes están en una búsqueda constante de personas que se adecuen a ellos. Pero también son personas que sufren mucho, son personas que están bajo un contexto en el que la agresividad está a la orden del día por parte de las demás personas y por parte de ellos también. Entonces, y también comprender que la baja motivación, la desesperanza es parte de la clínica del paciente, de sus características, es parte de. Por lo tanto, Qué importante, Glauco, comprender eso, ¿no? Porque esa impulsividad y esa agresividad la vemos también en la consulta, en las llamadas, en los WhatsApps, y los tres lo hemos vivido, ¿no? Cuando te culpan o tienen una frase hostil. ¿Cómo sueles resolverlo? ¿Cómo manejas ahí tú como ser humano y como profesional esas situaciones donde los pacientes te culpan, te dicen una frase hostil, por ejemplo? mm, bueno, es que habría que ver mucho también el contexto, en qué condiciones este paciente interpreta lo que el terapeuta le está dando, ¿no? Porque desde la posición en la que yo atiendo a estos pacientes muchas veces dentro de lo que es la DBT, la terapia dialéctica conductual y lo que es la validación, el tratar de mirar el punto de vista del paciente, que también puede ser correcto por las experiencias que tiene, y la experiencia interna es algo muy natural y muy propio del paciente, y eso yo no lo voy a cuestionar. Está bien, pero hay también situaciones en las que un paciente está, exponiéndose a situaciones de riesgo que quizás ya no van a ser tan validables. Y yo como terapeuta, para poder atender a un paciente, necesito que mi paciente esté bien, necesito que mi paciente esté por lo menos a salvo. Y esas son cuestiones que ya desde dentro de la posición como un terapeuta de BT tengo que mirar los dos lados. ¿Ok? ¿Quieres hacerte daño? Estás teniendo estas conductas, me estás culpando por algo, por tal vez establecer límites, pero es lo que mínimamente yo necesito para poder ayudarte y es por eso que estamos acá. Y por lo tanto, también trato de ver por lo menos tu posición, quizá no te entienda del todo, pero por lo menos estamos aquí en esta sesión para tratar de mirar ambos lados y para poder, bueno, continuar con un proceso de tratamiento que nadie dijo que va a ser fácil. Entonces, son varias cosas, un contexto en el que hay que primero ver por qué el paciente está así, por qué me está culpando, y también hacer introspección de qué está haciendo el terapeuta para que el paciente pueda
pueda lograr esa alianza con él, ¿no? Sí. Me encantan esas tres, ¿ah? El validar, establecer límites y hacer introspección. O sea, también validar al paciente y validarse uno. A ver, de repente he exagerado o he hecho una pregunta que Doloroso. generalmente se interpreta de una manera también inadecuada, ¿no? Aun cuando el terapeuta no lo haya querido. Gracias. Glauco, cuando un paciente responde de esa manera ante su profesional o ante el familiar, está sufriendo. Es una persona que sufre, está emocionalmente desregulada al punto que no ve qué otras alternativas hay saludables, funcionales, que le permitan dejar de sufrir. Y muchas veces esa reactividad, esa respuesta impulsiva, agresiva, donde señala, donde exige, es una expresión más del dolor emocional que está sintiendo y de precisamente esa desregulación emocional que no está pudiendo regular. Entonces yo pienso y digo, imagínate cómo los profesionales que vemos pacientes con este tipo de rasgos de personalidad, podemos en algún momento también sentir esta respuesta, como dice Adela, de su dolor. Pienso en su familia, ¿no? Pienso en la familia, pienso en la pareja que, que, que convive con esta persona todos los días, que está expuesta muchas veces, como dices tú, quizás fluctuantemente, a situaciones donde hay este tipo de respuesta agresiva, este tipo de exposición al riesgo al que la misma persona se expone, vale la redundancia, y tener que ver y no saber qué hacer. Es doloroso para todos. ¿Qué podrías, qué es lo que recomendarías, sugerirías, aportarías a estas familias, a estas parejas que conviven con estos rasgos crónicos en las personas que forman parte de su núcleo? Esa es muy interesante, una muy interesante pregunta, pero también yo recuerdo un poco sobre lo que aprendí también cuando hice la terapia racional emotiva. Y es que también no solamente ir del lado de la validación, sino también el de ponerme en la posición de la otra persona, en la posición empática, y tal vez preguntarme, estas personas, ¿alguien les habrá enseñado a lidiar con esta patología? ¿Alguien les habrá enseñado de qué es el TLP? ¿Alguien les habrá enseñado que quizá este sufrimiento de la persona con este problema eh, tiene que ver con esta impulsividad y esta agresividad que quizá muchas veces puede llegar a ser inconsciente, pero también con una demanda para buscar algo que les pueda beneficiar, pero igual forma parte de la misma patología. Entonces, estas personas, estos familiares, no quizá no cuentan con habilidades o no cuentan con estrategias de cómo poder manejar a estas personas, y también el estigma les hace pensar de que esto es algo intencional por la persona que sufre con TLP. Y bueno, es toda es una serie de cosas que también tenemos que evaluarlo, pero yo le diría a estas personas de que es un sufrimiento crónico. En la persona que tiene TLP es un sufrimiento crónico porque biológicamente y también el contexto y las experiencias que no necesariamente se tienen que reducir a la familia, sino también a donde vayan, pueden hacer de que la respuesta sea disfuncional y, y que aparezca mucha impulsividad, no haya un control de la agresión, no haya un control de la ira, y, y esto forma parte pues del diagnóstico, y por lo tanto necesitamos primero hacer un pare, eh, mira, colocarnos hacia atrás y poder ver todo el panorama y tratar de comprender cuál es la posición del paciente que está sufriendo, y también ver qué cosas está haciendo la familia para contribuir a esa cuota de desregulación o de problemática en estos pacientes, en el paciente, ¿no? Tener mucha paciencia, tener una posición empática y sobre todo buscar ayuda con profesionales o terapeutas que puedan también incluir a la familia como parte del mismo problema que está afectando al paciente.
Entonces, Glauco, tú como médico psiquiatra y como psicoterapeuta, que puedes hacer las dos cosas, ¿no? Sugerir la medicación, brindar las alternativas, hacer la psicoterapia individual y seguro también o de pareja o familiar. Me imagino que hay más evidencia de éxito cuando tu paciente acepta la medicación. ¿Quieres explicarnos eso un poquito? Si es bueno combinar, en algunos casos sí, solo 6 meses, o sea, ¿cómo le respondemos al paciente con este diagnóstico cuando dice, pero ¿cuánto tiempo? ¿3 meses, 6 meses? ¿Me olvido de mi medicación? ¿Cómo explicas esa partecita de la medicación? Sí, bueno, antes de entrar de lleno a la medicación, cuando un paciente, es muy frecuente la pregunta, un paciente siempre está preguntando cuántas sesiones va a llevar o cuándo ya se sentirá mejor o cuándo se curará, ¿no? Pero eso es algo que no solemos considerar dentro de lo que es un tratamiento dentro de la salud mental, porque estamos hablando, especialmente en el trastorno de la personalidad, un problema crónico de años que es quizás ilógico y irreal que una persona pueda lograr integrar esas partes escindidas de su identidad a lo largo del tiempo, que lo pueda integrar dentro de un periodo corto de tiempo, ¿no? Eh, pero requiere un trabajo de terapia individual, pero también requiere de un equipo, si es mucho mejor aún, en el que pueda también incluirse la farmacoterapia, ¿no? Y en ese sentido, pues, y no solamente para los trastornos de personalidad, sino en general, cuando ya estamos ante un trastorno afectivo, un trastorno psicótico en general, es muchísimo mejor el índice de efectividad cuando integramos la farmacoterapia con la psicoterapia. Es muchísimo mejor, hay menos índice de recaída, hay menos recidivas, hay una mejoría en la funcionalidad y por lo tanto pues se beneficia el paciente y su familia. Entonces, eso creo que yo tendría que dejar bien en claro si es que estoy ante un paciente que busca una ayuda inmediata, de que esto no va a ser fácil, esto es algo, es un proceso que requiere quizá años para poder integrar esos aspectos extendidos de su personalidad y de su identidad sobre todo, para que pueda llegar a tener una vida que por lo menos valga la pena ser vivida. Pero no es un tratamiento sintomático, es una propuesta terapéutica, no es que tengo dolor de cabeza y me tomo el Panadol, ¿no? Ujú. Es una propuesta terapéutica que involucra una serie de variables, desde el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico individual, la inclusión de la familia en este proceso para que todo esto funcione lo mejor posible y hacer de toda esta estructura algo mucho más funcional y que permita que tanto la persona como la familia sea un poco más feliz, ¿no? Y pueda funcionar adecuadamente en sociedad, que es posible, ¿no? Hay pacientes que tienen estos rasgos que son inmensamente felices, que tienen relaciones muy sanas y que lo logran. Y que lo logran bastante bien en tanto estén comprometidos y conozcan y se vinculen con un tratamiento integral como el que tú propones. Algo que quiero rescatar antes de que Adela pase a nuestra última pauta es, has dicho algo muy importante durante nuestra conversación, Glauco, que en este tipo de estructuras, de rasgos de personalidad de personas, no solamente hay una variable que determina el desarrollo de estos rasgos, parece que multifactoriales, variables variables de crianza, variables sociales, porque muchas veces cuando una persona vive una experiencia y un familiar tiene que acompañar el proceso, es natural que las personas tendamos a buscar, pero ¿por qué pasó esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Me equivoqué yo como mamá? ¿Qué cosa hice tan mal para que mi hija sea así, ¿no? Y creo que es importante resaltar un poco, ayúdame con eso, a que no es que tenga nadie la culpa, ni que estas personas o las personas que tienen estos rasgos tengan estas conductas intencionales, no lo hacen al propósito para que la familia, el esposo, la esposa sufra. ¿Qué podrías aportar ahí para cerrar un poco esta idea?
Sí, es cierto, ¿no? Sobre todo con la desregulación emocional. La desregulación emocional, pues, es un aspecto nato en la persona que pues es multifactorial y dentro de estos está el componente biológico y no es que una persona no pueda controlar, o sea, no quiera controlar sus emociones más primitivas, la cólera, la agresión, no es que no la quiera controlar, sino porque no hay, eh, no hay condiciones biológicas como para poder limitar la intensidad de las emociones que tiene habitualmente por cualquier situación contextual. eh, no pueda controlar la cólera, la tristeza, la ansiedad, y esto a diferencia de otras personas con otras condiciones de salud mental, eh, la cólera, la tristeza, la ansiedad, la pueden llegar a sentir así, pero estas personas biológicamente y también por influencia del contexto la sienten así, ante situaciones problemáticas de la misma categoría. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo muy presente y en parte es porque estas personas no cuentan con habilidades o no cuentan con estrategias propias dentro de su estructura como seres humanos, como personas, y que no han aprendido a lo largo de la vida a cómo poder regular estas emociones y que en parte también pues tienen una intensidad ya biológica pues muy, 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 muy grande y que esto pues se ve influido en la capacidad que tienen para relacionarse, para para funcionar en los otros aspectos de su vida. Qué importante rescatar eso, ¿no? Es multifactorial, hay mucha influencia, hay epigenética, hay factores biológicos que van a influir la crianza, los abusos sexuales y de otras áreas que puede haber vivido, pero las finales, para quienes trabajamos con mayores de edad, por ejemplo, eh, hay que transmitir eso, ¿no? Que hoy, de hoy en adelante, se puede hacer algo al respecto y dependiendo del tipo de relación, la personalidad en ese momento del paciente y tu estilo terapéutico, a veces algunos preguntamos, ¿quieres que esta terapia sea útil o quieres que sea fácil? Entre paréntesis, fácil no va a ser, ¿no? Por eso nos gustaría, Glauco, que nos dejes 3 sugerencias para estos pacientes. ¿Qué cosas sueles decir, qué sueles comentar o preguntar que pueda ayudarlos a aceptar que hoy empieza el tratamiento o hay que continuar con el tratamiento? Uh-huh. En primer lugar, desde una posición como terapeuta, pero que también va a ayudar al paciente, porque entra a un esquema nuevo, que entra a un contexto nuevo, porque estar en un tratamiento es un nuevo contexto, es una nueva vivencia, adicionalmente a los problemas que lleva en su vida. Es un nuevo contexto, un nuevo espacio. Pero para que tenga éxito el tratamiento, en primer lugar, necesito que el paciente esté presente, que el paciente quizá no esté comprometido, quizá tenga muchas dudas, pero para eso también tengo que psicoeducar, tengo que hacer que el paciente entienda que tiene un diagnóstico que implica una severidad variable, pero cuando es muy severo le trae problemas grandísimos en su vida y es crónico. Tengo que explicar el diagnóstico, tengo que hacer que el paciente conozca la gravedad de lo que tiene. Una vez que tenga este conocimiento, tengo que establecer límites. Quizá los pacientes o a diferencia de otras terapias, que no llegan a tanta profundidad con este tipo de consultantes, no se establecen los límites. Y estos pacientes, muchas veces por las características que tienen, pues pueden comerse vivo el terapeuta. Y por lo tanto, necesitamos límites. Los límites, lo mínimo que necesito yo como terapeuta para poder atenderte y cuáles son también tus responsabilidades como paciente, porque necesitamos de dos en esta terapia. Necesitamos una alianza terapéutica que quizá ahora no la podemos lograr, pero necesitamos que nos comprendamos. Necesitamos que cada uno tenga responsabilidades y sobre todo que cueste en todo el sentido de la palabra, que demande también sacrificio y que también compromiso a lo largo del tiempo, ¿no? Luego, bueno, y esto ya tiene que ver mucho con esos límites y los contratos que se llegan que ya puede llegar a darse independientemente del estilo del terapeuta.
Y sobre todo que este es un proceso largo, no es de un proceso rápido, no es un proceso fácil, que necesito, así como estoy comprometiéndome a tener una psicoterapia contigo, necesito que también pues tengamos el apoyo farmacológico, porque todo esto tiene que ver para poder completar nuestros objetivos. Entonces creo que con estas son algunos aspectos iniciales que ahorita puedo rescatar, ¿no? Pero seguramente también hay algunos otros que cada terapeuta tiene también en consideración, ¿no? Porque la idea es, el terapeuta, bueno, y esto sí lo menciona, el terapeuta no es una persona incondicional, no es una persona que va a, a, este, a sacrificar cosas y aspectos propios, porque es una relación de dos, ¿no? Eh, para poder tratar y dar hasta lo último por un paciente. Es un contrato de cliente y un terapeuta. Pero, y es por eso que tiene que estar bajo un esquema de tratamiento en el que se comprendan estas dos partes, ¿no? Porque muchas veces esto puede llegar también al burnout o a que el terapeuta se queme. Y si un terapeuta se quema, no hay esa ayuda que el paciente necesita. Qué importante esto último, porque una cosa es la aceptación incondicional de ti como ser humano, querido paciente, y otra cosa es los acuerdos, ¿no? Este contrato. Eso es muy importante tener en claro, porque tú que atiendes un gran porcentaje de tus pacientes con estos indicadores, el teléfono sonaría a las 5 de la mañana, a la 1 de la mañana, todo el día sonaría por consultas de los familiares y de los mismos pacientes, y hay que establecer esos límites, ¿no? Y tener un aliado, me imagino, en la familia o como la pareja, para que sea esa persona la que se prepare también un poco más en esta psicoeducación que señalas, ¿no? Muchas gracias, Glauco. Glauco, muchísimas gracias. No sabes cómo nos estás ayudando a ayudar a conocer un poco más acerca de los trastornos limítrofes de personalidad y entender que si tenemos un amigo, un conocido, un familiar o nosotros mismos identificamos rasgos que no pueden llamar la atención, hacernos cargo, hacernos responsable y poder trabajar para poder llevar una vida un poco más sana, saludable y feliz, con los recursos que la ciencia nos ofrece, porque tenemos opciones. La medicina psiquiátrica nos ofrece alternativas, la psicoterapia también, y cuando estamos comprometidos, como bien dice Adela y tú, en sacar esto adelante y hacer el esfuerzo para conseguir un objetivo, entonces no hay por qué pensar que no se puede lograr. Gracias por estar con nosotros, Glauco querido, ha sido un gustazo tenerte acá. Igualmente les agradezco esta oportunidad, ha sido un gusto volver a verlas y escuchar su voz, porque ustedes me han enseñado bastante también cuando comencé mis pininos en la psicoterapia y bueno, siempre es un gusto saber de ustedes y sobre todo tocando este tema tan interesante. Gracias, Glauco, y gracias a los psiquiatras que se forman en psicoterapia, y gracias a ti, gracias, muchas gracias.